cordial saludo para todos. El día de hoy vamos a tratar un tema súper importante acerca de riesgo químico enfocado a los peligros existentes en la manipulación de químicos de aseo. Mi nombre es Nelky Sandra de Pavallo, ingeniera industrial, especialista en seguridad y salud en el trabajo, y el día de hoy voy a ser su capacitador. Iniciemos haciéndonos una pregunta muy importante. Conozco, identifico los peligros que generan las sustancias químicas que manipulo, bien sea en el lugar de trabajo o en mi vivienda. Algunos ejemplos de estas sustancias químicas que manipulo en el lugar de mi trabajo, siendo digamos del área de orden y aseo de nuestras empresas o en nuestra casa, ¿cierto? En nuestra vivienda, son el alcohol, el clorox, el fabuloso desinfectante, ¿cierto? De piso, el barsol, hipoclorito, entre otros aspectos que también, u otras sustancias que también utilizamos, como el vinagre, ¿cierto? El bicarbonato de sodio, entre otras sustancias o productos químicos. Vamos a ver un videito de sensibilización a continuación. Tengámoslo muy en cuenta para que empecemos a interiorizar sobre si conozco ese entorno en el cual yo trabajo o en el cual yo vivo o me desempeño. Hola, chicos. ¿Vais a preparar vuestra merienda? Cuidado, Lola. Alguien ha rellenado esa botella con un producto tóxico. Es muy peligroso. Podrías haberte intoxicado. Los productos tóxicos de limpieza o medicinas deben estar en sus envases originales, guardados en lugares altos y bajo llave. Muy bien, Lola. Y recordad, en caso de intoxicación, nunca hay que provocar el vómito ni dar de comer al afectado. Simplemente llamar al 112. Nunca juguéis con los mandos del gas, es muy peligroso. Lola, ¿estás bien? Juanito, acompáñala fuera para que respire aire limpio. Juanito, cuando no esté seguro del buen estado de un alimento, es mejor desecharlo. Y mucho más si se le ha pasado la fecha de caducidad. Eso sí que tiene buena pinta. ¡Que aproveche, chicos! Mi deber es cuestionarme, ¿cierto? Entonces vamos a contestarnos internamente estas preguntas y lo más sinceramente posible. Y con respecto a ello, pues vamos a tomar ciertas estrategias, ciertas acciones que veamos que debamos tener. Primero, ¿cuándo fue la última vez que manipulé una sustancia química? Segundo, ¿qué sustancia química manejo en mi cotidianidad? Tercero, ¿cuándo estoy expuesto a peligros asociados a riesgo químico y por qué? ¿Cómo actúo frente a estos peligros cuando manipulo sustancias químicas y por qué? ¿En qué me afecta a mí estos peligros y por qué? ¿Qué emociones me generan estos peligros y por qué? Si no entendemos, si no conocemos las respuestas a todas estas preguntas, al final de este video seminario, espero que ustedes lo puedan contestar más a fondo y más concienzudamente y que puedan generar las estrategias y acciones, digamos que enfocadas a mi autocuidado e incluso al mutuo cuidado de mis compañeros, ¿cierto? O de las personas con las que yo convivo. ¿Qué es una sustancia química o peligrosa? Son aquellas que pueden producir daño a la salud de las personas, al medio ambiente o al medio ambiente debido a sus propiedades físico-químicas, químicas o toxicológicas y a la forma en que se utiliza o se halla presente. Básicamente, una sustancia química peligrosa es cualquier producto que nos pueda generar daño a nuestra salud, ¿cierto? O genere alguna contaminación al medio ambiente por sus propiedades como tal, de acuerdo a su producción y utilización. Tenemos una clasificación de las sustancias químicas, las cuales tienen cinco ramificaciones. Las sustancias químicas se pueden clasificar de acuerdo a su peligrosidad, a su estado físico, a su composición, a su naturaleza y estructura,
y a sus propiedades. Obviamente pues hay unas subcategorías de esas clasificaciones que las subclasifican como peligrosas o no peligrosas, si están en estado sólido, líquido o gaseoso, si son sustancias o productos elementales y compuestos puros o mezclas, si son orgánicos o inorgánicos y si son volátiles, densas o solubles. El riesgo es igual al peligro más la exposición a ese peligro. El peligro de una sustancia química significa que posee una capacidad intrínseca, es decir, que tiene una capacidad propia de esa sustancia que puede provocar un efecto adverso para los seres humanos o el medio ambiente. El riesgo es la probabilidad de que se produzca ese efecto, que ese efecto puede ser un accidente de trabajo o una enfermedad laboral a largo plazo. En cuanto a las vías de ingreso de las sustancias químicas al organismo, podemos encontrar 4 formas: por vía respiratoria, por vía parental, por vía dérmica y por vía digestiva. Vamos a explicar una por una para que entendamos la gravedad pues de la situación, de los estragos que pueden hacer estas sustancias químicas en nuestro organismo, y entendamos la importancia de poder conocer las fichas de seguridad y etiquetas de cada uno de los productos que utilizamos en aseo y limpieza para evitar cualquier intoxicación. En primera medida vamos a encontrar la vía respiratoria. La vía respiratoria depende mucho de las cantidades de sustancias que se encuentren presentes en el aire, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de sustancia presente en el aire va a haber más posibilidad y más cantidad va a entrar al organismo. ¿Listo? También es importante que sepamos o que entendamos que la forma física de la sustancia hace también de alguna manera que sea mayor o menor el daño producido dentro del organismo. Esas formas físicas de la sustancia puede ser en gas o vapor, en aerosoles, pueden ser líquidos o sólidos y también en fibras. Otro, digamos que aspecto importante en la parte de vía respiratoria es la solubilidad de la sustancia, ¿cierto? Entonces, ¿qué facilidad hay de que estos químicos sean solubles en nuestro organismo? O sea, la rapidez de solubilidad dentro de nuestro organismo. En la siguiente medida o el siguiente aspecto en cuanto a la vía respiratoria es la ventilación pulmonar o el ritmo respiratorio. ¿Esto a qué hace alusión? A mayor cantidad de aire inspirado, mayor cantidad de sustancia penetrará en el organismo. Por último, aspecto sobre las vías respiratorias, encontramos la difusión a través de la ventana alveocapilar. ¿Listo? ¿Esto a qué hace alusión? En el caso de gases y vapores, a mayor facilidad de paso, más rápidamente aumenta la concentración en la sangre. ¿Listo? Bueno, la siguiente vía de ingreso de sustancias químicas al organismo es la vía dérmica. La vía dérmica tiene 2 aspectos muy importantes. La primera de ellas es el daño local o tópico, que quiere decir que puede causar una afección en la piel por contacto con el agente. Pueden ser ocasionadas por sustancias corrosivas, de pronto ácidos fuertes o sustancias que digamos son fuertemente irritantes. En segundo aspecto es el daño sistémico, es decir que estas sustancias de pronto inhaladas por vía dérmica, que es en la piel, ¿cierto? Que lo podemos absorber por medio de la piel, tiene unos efectos tóxicos en los tejidos alejados de la vía de absorción. Entonces, digamos que este tipo de intoxicación puede ser como la más corriente, digámoslo así, o más común en cuanto a aseo y limpieza, pues porque nosotros, si no utilizamos por ejemplo nuestros elementos de protección personal, como por ejemplo guantes, automáticamente esos químicos, esas sustancias que nosotros utilizamos o mezclas, nos van a digamos que atravesar en el organismo por medio de la piel. ¿Listo? Entonces por eso es muy importante que nos coloquemos nuestros elementos de protección en el momento de que vayamos a hacer cualquier trabajo de aseo o limpieza. Las siguientes vías de ingreso que vamos a explicar son la vía digestiva y la vía parental. En la vía digestiva, pues para que lo entendamos mejor,
Es una vía cuando digamos que de alguna manera o por caso erróneo nosotros ingerimos agentes químicos, ¿cierto? Puede ser por consumos de alimentos contaminados o bebidas contaminadas. ¿Listo? Algunos factores que digamos que afectan la absorción de estos agentes por vía digestivas son las siguientes: las propiedades físico-químicas del agente químico. En el caso de las partículas, a menor tamaño, pues mayor solubilidad tendrá dentro de nuestro organismo y pues mayor rapidez habrá de intoxicación. La cantidad de alimentos presentes en el tracto gastrointestinal, es decir, a más cantidad de alimentos, mayor dilución del agente químico. En tercer lugar, el tiempo de permanencia en cada parte del tracto gastrointestinal. Unos minutos en la boca, 1 hora en el estómago y muchas horas en el intestino. Esto nos va a generar a nosotros un alto índice de toxicidad en el cuerpo. También tenemos la parte o el factor de superficie de absorción y la capacidad de absorción del epitelio. El pH local también es importante. En el pH ácido del estómago se absorben con más rapidez muchas o varias de las sustancias que nosotros manipulamos. Como antepenúltima medida o factor, tenemos al peristaltismo, que es el movimiento intestinal por acción de los músculos, y el flujo sanguíneo local. Y en última medida tenemos las secreciones gástricas e intestinales, que son las que transforman los tóxicos en productos más o menos solubles. Por ejemplo, la bilis produce complejos más solubles. Por último tenemos la vía parental. ¿Listo? La vía parental es la que a través de ella el agente químico entra en contacto directamente con el torrente sanguíneo, y esto se produce a través de una lesión traumática. Los casos más frecuentes suelen ser a través de heridas abiertas, por inyección o por punción. ¿Cuáles son los daños causados a mi salud de acuerdo a la toxicidad de las sustancias? Entonces, recuerden que debemos conocer el rombo que nos habla de la toxicidad de las sustancias de acuerdo a colores, ¿cierto? Eso se encuentra en la NFPA 704, que en el video de Sistema Globalmente Armonizado se explica cómo se debe interpretar estos rombos de seguridad. También es importante que conozcamos las fichas de seguridad, porque de acuerdo a eso nosotros vamos a poder, digamos que en algún momento de que tengamos el error de pronto absorber estas sustancias químicas, sepamos qué vamos a hacer en caso de ingerirlos, ¿cierto? Entonces nuestras fichas de seguridad son importantes, y que sepamos por lo menos en dónde están, y conozcamos de pronto las etiquetas, cómo interpretar las etiquetas de nuestros productos para de pronto de alguna manera saber qué tan tóxico son estas sustancias que estamos manejando y cuáles son los daños que pueden causar estas sustancias al entrar en contacto con mi organismo directamente. Entonces, estos daños que ocasionan estas sustancias pueden ser de tipo corrosivo. En primera medida, ¿cierto? Los corrosivos, digamos que son sustancias corrosivas, como su nombre lo indica, que producen la destrucción del tejido cutáneo. ¿Listo? Esto es como una necrosis visible que atraviesa la epidermis y alcanza la dermis. Esto puede pasar cuando estamos sometidos a una exposición de hasta 4 horas. ¿Listo? Irritantes. Estas sustancias se identifican a través de la indicación de peligro y provocan una irritación cutánea. Ya por eso mismo les explicaba al principio que es importante que nosotros conozcamos las fichas y etiquetas de los productos, porque ahí vamos a saber si esas sustancias tipo irritante, corrosivo ocular o cualquier tipo de daño que nos pueda, digamos que dar a nuestro organismo, ¿cierto? Entonces, el siguiente punto son los corrosivos oculares o sustancias corrosivas oculares. Estas sustancias producen una lesión ocular grave, ¿cierto? Es decir, un daño en los tejidos del ojo o un deterioro físico importante de la visión, ¿vale? Siguiente punto serían los irritantes oculares. Son sustancias que producen alteraciones oculares como consecuencia de la aplicación de una superficie reversible, ¿vale? Mientras que los corrosivos oculares no son completamente reversibles, es decir, que producen daños medianamente graves,
para la parte ocular de las personas o en los ojos de las personas. Sensibilizantes respiratorios son sustancias cuya inhalación induce hipersensibilidad de las vías respiratorias. Sensibilizantes cutáneos son sustancias que inducen una respuesta alérgica por contacto con la piel. Cancerígenos o carcinógenos son sustancias o mezclas de sustancias que inducen cáncer o aumentan su incidencia. Estas sustancias han inducido tanto tumores benignos como malignos. Entonces, debemos tener especial cuidado con este tipo de sustancias que de pronto manejan un tipo o forma de cancerígenos o carcinógenos. Mutágenos. Una mutación es un cambio, entendámoslo así, una mutación es un cambio permanente en la cantidad o en la estructura del material genético de una célula. Esto quiere decir que hay muchas sustancias que nos pueden afectar el ADN de nosotros, haciendo que de pronto, de alguna manera, mutemos nosotros o muten nuestros progenitores, que muten nuestros descendientes, es decir, nuestros hijos. Entonces, importantísimo que estemos muy pendientes de las fichas y etiquetas de seguridad para evitar este tipo de situaciones. Tóxicos para la reproducción. La toxicidad para la reproducción incluye 3 tipos de efectos. El primero de ellos es los efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad de hombres y mujeres adultos. En segunda medida están los efectos adversos sobre el desarrollo de los descendientes o hijos que puedan tener a futuro estas personas, que de alguna manera se puedan intoxicar con sustancias que anulen o disminuyan la capacidad de reproducción. En tercera medida, los efectos que existen sobre la lactancia en mujeres cuando están en el periodo de lactancia también puede transferir esa toxicidad de ciertas sustancias a sus bebés. El siguiente punto, forma de daño en el cuerpo son los peligrosos por aspiración. Se entiende la entrada de una sustancia o de una mezcla líquida o sólida directamente por la boca o la nariz. O también puede ser indirecta regurgitación en la tráquea o en las vías respiratorias inferiores. Puede entrañar graves efectos agudos tales como neumonía química, lesiones pulmonares más o menos importantes e incluso la muerte por aspiración. Alteraciones endocrinos. Son sustancias exógenas o mezclas de ellas que alteran la función del sistema endocrino y en consecuencia ocasionan efectos adversos para la salud. ¿Listo? Puede ser en un organismo intacto o progenie o subpoblaciones. Subpoblaciones quiere decir que pueden ser sus futuros hijos, ¿cierto? Estos pueden ser incluso llegar a ser cancerígenos. Los alteradores endocrinos pueden llegar a ser cancerígenos. ¿Listo? Entonces, estas son como las formas o los daños que pueden generar ciertas sustancias, no todas, ciertas sustancias en nuestro cuerpo cuando las manipulamos sin el debido conocimiento de su toxicidad y sin las debidas medidas de seguridad para su manipulación, las cuales ustedes van a poder encontrar en cada una de las fichas de seguridad de los productos que ustedes manejan. Adicionalmente a eso, debemos conocer nuestras etiquetas de los productos, ya que ahí vamos a encontrar la cantidad o digamos que el grado de toxicidad de dichas sustancias. Vamos a ver ahora algunas mezclas peligrosas que generamos nosotros en cuanto a limpieza y aseo se refiere. Muchas veces hacemos de pronto mezclas con el fin de, entre comillas, de potenciar estas sustancias. Las sustancias que nosotros utilizamos en aseo y limpieza, realmente es importante que entendamos que ya están creadas para lo que fueron creadas. Es decir, el cloro está creado para desinfectar, es decir, no necesita otra sustancia para potenciarse a sí mismo. ¿Listo? Si nosotros vamos a ver pues a lo largo de este video seminario, algunas mezclas peligrosas que se generan en limpieza y aseo. Por ejemplo, estamos viendo en pantallas el cloro y el amoníaco. Estos productos son muy comunes, ¿cierto? De uso en hogares e incluso pues en el área de limpieza y aseo de las empresas. Pero en el momento de que nosotros hacemos estas mezclas de cloro y amoníaco, digamos que esta mezcla provoca
o forma unos vapores tóxicos que para nuestro sistema respiratorio puede ser tóxico, ¿cierto? Adicionalmente a eso, esta mezcla, al ser realizada de esta manera, también digamos que se convierte en una sustancia inflamable, de ahí que sea una sustancia peligrosa. El cloro y el vinagre son dos productos que tienen propiedades desinfectantes y que realmente utilizamos mucho en nuestras casas para lo que es desinfección, de pronto de alimentos, ¿cierto? De pisos, de incluso de la ropa. Pero digamos que la mezcla de estas dos sustancias desinfectantes genera también unos vapores que pueden dañar el tracto respiratorio. Por eso es importante, muchachos y muchachas, que estemos muy pendientes de las fichas de seguridad. ¿Listo? No hagamos mezclas peligrosas, no hagamos mezclas que no conozcamos o que no conozcamos sus efectos adversos. Manejemos nuestras sustancias en su empaque original, en su composición original, de acuerdo a las indicaciones de las fichas de seguridad o el sistema de uso. ¿Listo? Adicionalmente a eso, usemos nuestros elementos de protección personal en nuestro conocimiento de las etiquetas de estos productos. No hagamos mezclas que de pronto generen vapores o que se vuelvan de alguna manera inflamables y generen un riesgo mucho mayor para nosotros cuando estemos trabajando. ¿Listo? Entonces esa es como la invitación hasta el momento. Seguimos con nuestras mezclas peligrosas. En esta oportunidad vamos a ver las mezclas entre cloro y alcohol, aunque no es muy común, pero sí de pronto hay personas que de alguna manera pretenden potenciar las propiedades desinfectantes del cloro y del alcohol y piensan que de pronto realizando mezcla de estos dos poderosos desinfectantes se va a generar de pronto un efecto mucho mayor en cuanto a desinfección se hable. Entonces, si nosotros se nos ocurre hacer la mezcla de cloro y alcohol, tengamos muy en cuenta que vamos a producir cloroformo. Esta sustancia o este compuesto químico produce irritación en ojos, nariz, garganta y además es muy tóxico para nuestro sistema nervioso, hígado y riñones. Tengámoslo muy en cuenta porque muchas veces por desconocimiento nos podemos estar arriesgando mucho más sin la necesidad clara de tener que hacer este tipo de mezclas peligrosas. ¿Quién no ha usado el bicarbonato de sodio y el vinagre en sus casas o de pronto en algún momento lo han necesitado utilizar para alguna desinfección dentro de la empresa, ¿cierto? En el área de limpieza y mantenimientos o área de limpieza y desinfección. Es importante que tengamos muy en cuenta que usar estos dos componentes o estas dos sustancias combinadas es una pérdida de tiempo, ya que digamos que sus propiedades limpiadoras se anulan entre sí cuando se hacen estas mezclas. Por otra parte, cuando nosotros hacemos estas mezclas y las dejamos en botes cerrados, estas generan unos vapores que finalmente hacen el efecto como de una olla a presión, tal cual, porque se generan muchos gases comprimidos. Realizarse esta, digamos que operación de gases comprimidos, este bote al momento de abrirlo puede estallar tal cual como lo hace una olla a presión cuando de pronto está descompuesta. Entonces tengamos muy en cuenta y seamos muy precavidos. Si vamos a hacer este tipo de mezclas, pues hay que tener mucho cuidado, utilizarlas de inmediato, no dejarlas en almacenamiento y utilizar nuestros elementos de protección personal para no tener contacto directo con estas mezclas. Adicionalmente a eso, tengan muy en cuenta que pues realmente es una pérdida de tiempo porque las propiedades de estos dos productos pues realmente al momento de combinarlas quedan anuladas entre sí, es decir que no van a servir ni para digamos tener el efecto limpiador ni el efecto desinfectante. Bueno, ahora bien, las herramientas para la identificación de factores de riesgo químico son las siguientes. Primero, implementación de etiquetado y conocimientos de fichas de seguridad. Véanse el video de SGA que está adjunto con este video explicativo
que les va a servir mucho para el tema de la implementación, y no solamente implementación, sino de la interpretación de estas etiquetas y de las fichas de seguridad de los productos que ustedes manejan en el área de limpieza y aseo. En segunda medida, otra herramienta es la inspección con listas de verificación orientadas a la detección del riesgo químico. Esto se puede hacer mediante el análisis de los trabajos que nosotros hacemos a diario. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿En cuánto tiempo lo hacemos? ¿Qué productos utilizamos? Si hacemos mezclas, si no hacemos mezclas. ¿Qué elementos de protección utilizamos y cuáles deberíamos utilizar? ¿Listo? En tercera medida, reportes de accidentes e incidentes con productos químicos, porque esto nos ayuda a tomar acciones de mejora y en un futuro que no se nos presenten nuevamente esos mismos accidentes e incidentes, o que de pronto sea un incidente y se convierta en un accidente grave o mortal por intoxicación con productos químicos. En cuarta medida, el análisis de riesgos por oficio, que es básicamente analizar nuestras tareas diarias. La matriz de riesgos. En nuestras matrices de riesgos debemos tener, determinado los riesgos químicos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nosotros podamos generar unos controles en fuente, medio y trabajador para evitar cualquier intoxicación de los organismos de los trabajadores que manipulan estas sustancias químicas. Tenemos la técnica de qué pasaría si, importantísimo que lo hagamos. Entonces, preguntémonos nosotros mismos como trabajadores, ¿qué pasaría si yo hago este tipo de mezcla? ¿Qué pasaría si lo almaceno en tal lado? ¿Qué pasaría si lo almaceno en este tipo de recipiente, ¿cierto? Recuerden mucho que los recipientes en cuanto a riesgo químico son importantes. Si nosotros manejamos sustancias en recipientes de vidrio, tienen su lógica y tienen su razón de ser. Eso quiere decir que si hacemos nuevas disoluciones, o de pronto mezclas, o de pronto trasvasamos, ¿cierto? Ciertas sustancias, ciertos químicos, es importante que en ese recipiente nuevo en el que vamos a traspasar la sustancia sea del mismo material que originalmente está almacenado en la sustancia. ¿Listo? Y por último tenemos la técnica HACCP, Hazard and Operability Study. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a revisar qué ha pasado con nuestros procesos y si se han presentado accidentes o accidentes de acuerdo a los procesos que estamos realizando. Esta técnica HACCP que se basa en la premisa de que los accidentes o problemas de operatividad se producen como consecuencia de la desviación de las variables del proceso con respecto a los parámetros normales de operación. Es decir, se basa en analizar que cualquier situación adversa que se presente dentro de los procesos productivos se generaron por no seguir de pronto un estándar ya establecido para el trabajo que estamos realizando. ¿Listo? Entonces, con esto lo que miramos es esa desviación que se generó, y generamos adicionalmente o en concordancia con lo que haya sucedido unas acciones de mejora o de mitigación de riesgos para que en un futuro no se nos vaya a volver a presentar. Cuidar de la vida es quizás la acción mínima fundamental de un conglomerado humano. Es algo que no solo se relaciona con la reacción instintiva de protegerse en forma individual o de grupo ante un agente externo que amenace a la persona o al conjunto, sino que se trata de una acción consciente, concertada y premeditada con hondas bases filosóficas. ML 2006. ¿Cómo puedo actuar de una manera adecuada en el control de una emergencia química? Si no lo sabemos, por favor leamos nuestras fichas de seguridad y nuestras etiquetas de las sustancias químicas que estamos manejando, ya que cada sustancia tiene su control en cuanto a emergencia química y de una manera diferente. Además, también es importante la forma de inhalación o de las sustancias químicas para saber cómo manejar las emergencias químicas. Importantísimo es que conozcamos estas fichas de seguridad y el etiquetado para saber manejar estas emergencias químicas. Bueno, bien, ¿cómo debemos hacer nosotros nuestro almacenamiento de las sustancias? Esta etapa de almacenamiento, que tiene varios factores importantes en cuanto a dicho almacenamiento. La primordial es la información de las sustancias, ¿cierto?
¿Dónde encontramos esta información de las sustancias químicas que manipulamos? Pues en nuestras etiquetas y en nuestras fichas de seguridad. Digamos que las etiquetas usan palabras para describir los peligros a los que estamos expuestos al manipular dichas sustancias. Por eso es importante que estas etiquetas y fichas de seguridad estén en buen estado. Deben ser legibles porque contienen la información necesaria sobre el manejo seguro y almacenamiento, símbolos de peligrosidad, indicaciones sobre los riesgos y consejos de seguridad. Entonces estas etiquetas e información de las sustancias deben estar completamente claras en cada uno de los productos o los envases de los productos que estamos manejando. En segunda instancia vamos a encontrar el tema de los contenedores de las sustancias. Debemos hacer una observación rutinaria del estado de estos contenedores junto con sus etiquetas también. ¿Listo? Porque esto nos ayuda a prevenir accidentes. Los envases deben mantenerse en perfecto estado. Lo más aconsejable siempre es mantener un buen control de inventarios con el fin de rotar los productos y no tenerlos almacenados por mucho tiempo, porque puede generar de pronto vapores o sustancias corrosivas o aún más dañinas de lo que de por sí ya son. El usuario o las personas los que manipulan estas sustancias deben respetar el material del envase seleccionado por el fabricante, ¿cierto? Es así como los trasvases que ya habíamos hablado anteriormente deben procurar siempre ser en los mismos recipientes o el mismo material de los recipientes en los que se compran las sustancias químicas, ¿listo? Y con sus respectivas etiquetas. Los envases plásticos y metálicos deben almacenarse en un lugar donde no se afecten sus condiciones por el tema medioambiental, solo lluvia, ¿cierto? O químicas en cuanto a de pronto que se generen vapores ácidos o solventes. ¿Listo? Ya que digamos que estos factores medioambientales o químicos acortan la vida útil de las sustancias o alteran sus propiedades, haciéndolas aún más dañinas para el ser humano. Importantísimo también el sitio de almacenamiento, ¿cierto? El sitio de almacenamiento escogido para almacenar los productos químicos deben llenar un mínimo de requisitos para que sea óptimo. El área de almacenamiento debe ser de acceso restringido, con aireación y luz natural, pero protegido de la luz directa del sol, y sus paredes deben ser secas. El almacén debe estar bien señalizado con mensajes, por ejemplo, de prohibición, cuidado e informativos, ¿cierto? Y el orden dentro de él es indispensable para que no ocurran accidentes. Adicionalmente a eso, si manejamos de pronto algunos químicos reactivos o químicos inflamables, el sitio de almacenamiento debe estar dotado de extintores, ¿cierto? Elegidos de acuerdo a las características de los productos que se están almacenando. También deberíamos tener kit de material absorbente para atender fugas o derrames que se nos puedan presentar dentro de las zonas de almacenamiento. Adicionalmente a eso también podemos o deberíamos tener duchas de emergencias y fuente lavaojos, ¿cierto? Para que en cualquier momento de que se genere alguna salpicadura hacia los ojos, nosotros podamos realizar el lavado urgente del ojo afectado, ¿listo? Las salidas de emergencia también deben ser muy claras y concisas. Conocer el riesgo de los productos que se manipulan es imprescindible. Conocer las hojas de seguridad de los productos y saber actuar en caso de emergencia química de alguna manera. Entonces, a conocer las fichas de seguridad y a verificar que nuestras zonas de almacenamiento tengan estas condiciones seguras para poder almacenar nuestras sustancias químicas. Estanterías. Cuando se requieren estanterías, su diseño se prefiere en góndola por cuanto permite la circulación de aire por todos los lados. El material más recomendado es el metal con recubrimientos especiales, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para que sea de fácil limpieza y en caso de derrames pues también sea de fácil absorción. Según el caso, digamos que debemos buscar la manera de que dependiendo de las sustancias que manipulamos, asimismo debemos utilizar ese recubrimiento metálico para evitar de pronto la corrosión o el deterioro por contacto de las sustancias químicas con la estantería. El estante debe levantarse lo más cerca posible del suelo, pero nunca directamente sobre él. En la parte inferior deben contar con una bandeja recolectora recubierta con tapetes especiales para absorber derrames. El estante debe mantenerse asegurado para evitar que se mueva y contar con una barra de soporte o cadenas para evitar que los recipientes se deslicen hacia adelante.
El estante debe ser llenado de tal manera que los recipientes que contienen líquidos y son de mayor capacidad vayan abajo por el tema del peso. Los contenedores altos hacia atrás y los pequeños hacia adelante. Los productos más peligrosos abajo y los más inofensivos arriba. El sistema de almacenamiento es importantísimo porque digamos que para que un almacén de productos químicos se organice con seguridad, debe considerarse no solo las normas de espacio, sino las incompatibilidades químicas entre los productos que se almacenan dentro de ese sitio. Este criterio es muy importante pues ya que nos reduce el riesgo de contacto entre sustancias de reacción peligrosa. Entonces, importantísimo que nosotros tengamos también un instructivo de almacenamiento para que digamos que ahí vamos a analizar todos los productos que manejamos y cuál es su compatibilidad e incompatibilidad con otras sustancias que también tengamos que manejar y que tengamos que de pronto almacenar. Entonces podemos generar ese instructivo de acuerdo a las sustancias que manejamos para hacer digamos que de este sistema de almacenamiento algo eficiente y menos riesgoso para nosotros y para nuestra salud. Aquí vemos un claro ejemplo, es un ejemplo pequeño del almacenamiento de las sustancias. Entonces nos dice que arriba vamos a colocar los reactivos sensibles al agua, ¿cierto? Y que se deben distanciar entre uno y otro, ¿cierto? Sobre todo digamos que de las tomas o conexión de agua. ¿Para qué? Para que no vayan de pronto a ser inflamables, ¿cierto? O explosivos. Los productos no inflamables ni combustibles actúan como separadores, es decir, si nosotros tenemos de pronto productos inflamables y no inflamables, podemos irlos intercalando con el fin de generar esos distanciamientos que son necesarios para mitigar el riesgo de cualquier intoxicación, explosión o inflamación, ¿sí?, de las sustancias que estamos manejando. Como segunda instancia, por debajo, digamos que del primer nivel superior, tenemos los ácidos y las bases fuertes que los debemos colocar en los niveles más bajos, ¿listo? Porque como lo habíamos mencionado anteriormente, los sistemas de almacenamiento, entre más peligrosos sean, deben estar en niveles más bajos las sustancias químicas. Los envases pesados también deben estar en estantes inferiores por obvias razones, para poder tener una manipulación más segura y digamos que con menos probabilidad de derrames y demás. Esto es un ejemplo de una matriz guía de almacenamiento químico, sin embargo tengan muy en cuenta que eso depende o esto va a depender mucho de los químicos que ustedes manejen o de las sustancias químicas que ustedes manejen. Entonces, pues esto es un ejemplo realmente. Ya cuando hagan su instructivo de almacenamiento se van a dar cuenta y van a hacer la clasificación de las sustancias para que puedan de pronto almacenarlos de una manera que sea menos riesgoso para ustedes. ¿Listo? Y esto lo hacemos en los colores que ya habíamos hablado en cuanto al rombo de seguridad basado en NFPA 704 y adicionalmente también nos basamos en el sistema globalmente armonizado que ya está explicado en el video correspondiente. Algunas medidas para la prevención y control del riesgo químico son las siguientes. Primero, se deben sustituir siempre que sea posible los productos más peligrosos por otros que lo sean menos. Segundo, los locales de trabajo deben contar, o digamos, locales o áreas de trabajo deben contar con una buena ventilación o extracción para evitar la concentración de gases y vapores peligrosos. Según la peligrosidad de los productos químicos, se deben realizar monitoreo ambiental como parte integral de los sistemas de vigilancia epidemiológica en los casos en los que aplique su implementación. Cuarta medida, instalación de duchas de emergencia y lavabo en los lugares donde se manipulen sustancias químicas peligrosas. Quinta medida, se deben elaborar normas y procedimientos para el manejo de productos químicos. Otras medidas de prevención y control para el riesgo químico, entonces son las inspecciones periódicas con aplicación de listas de chequeo tendientes a la mitigación del riesgo químico, saneamiento básico de todas las áreas en donde tengamos y manipulemos sustancias químicas. Selección y suministro de EPP según digamos que la manipulación de sustancias y mi cargo. Elaboración y socialización de fichas de seguridad. Si no las tenemos, recordemos que las fichas de seguridad nos la deben proporcionar nuestros proveedores y digamos que muchos de los productos que manejamos en aseo y limpieza
básicamente son digamos que de consulta general, consulta pública. Entonces ustedes fácilmente pueden encontrarse sus fichas de seguridad de cloros en la página del proveedor como tal, ¿listo? O de la marca. Construcción y socialización de estándares de seguridad, por ejemplo el instructivo de almacenamiento o el instructivo de manejo de riesgos o de sustancias químicas, programa de mantenimientos preventivos, demarcación y señalización de áreas informativas preventivas de seguridad y de emergencias, dotación de elementos y equipos para el manejo de accidentes por exposición a riesgo químico. ¿Qué son, digamos que de pronto esa dotación de elementos? Por ejemplo, el lavaojos, ¿cierto? Que ya les he hablado anteriormente de ellos. El manejo de las sustancias químicas, realmente pues que es tener conocimientos de primeros auxilios, atención de derrames y fugas de sustancias peligrosas, manejo preventivo, selección y uso de extintores portátiles. Entonces, en cuanto a los primeros auxilios, ten en cuenta que estos primeros auxilios los vamos a encontrar en las fichas de seguridad de las sustancias. Las demás son capacitaciones adicionales que deberíamos requerir o deberíamos tener por parte del área de capacitaciones de la empresa para que podamos tener la facilidad de manejo de estas, digamos, de estas emergencias químicas. ¿Cómo podemos hacer un manejo o gestión de residuos peligrosos eficiente? Entonces, primero, tener el conocimiento y caracterización de los residuos que se manejan a través de las hojas de seguridad o fichas de seguridad o fichas técnicas, perdón. Protección personal adecuada de acuerdo al peligro y la exposición, conocimiento y cumplimiento de la legislación ambiental vigente. Monitoreo permanente a través de evaluaciones biológicas, capacitación permanente de nosotros como manipuladores de las sustancias peligrosas o sustancias químicas, uso de tecnologías adecuadas en el residuo, seguimiento de normas de manipulación, de transporte y almacenamientos adecuadas de las sustancias que manipulemos y diseñar, implementar un plan de manejo de emergencias y contingencias de acuerdo a los residuos peligrosos que hemos manipulado o tratado. Vamos a ver un paso a paso para la gestión de agentes químicos. Entonces, en primer aspecto, sería establecer el contexto de entendimiento del proceso. Entonces, dónde está el riesgo y de dónde viene, ¿cierto? Identificar los peligros de conocimientos de las sustancias. Entonces, cuáles son las sustancias y qué peligros representan para mi integridad física. Analizar los peligros, se requiere un análisis de riesgos. Entonces, ¿cuál es la dimensión? Se requiere profundizar en la probabilidad y en las consecuencias de la manipulación de las sustancias o no. En cuarta medida, evaluar los peligros o riesgos, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿en cuáles sustancias y procesos enfoco mi gestión? Entonces, priorizar y generar un plan de acción con base en la evaluación del equipo, de los resultados del análisis tanto del proceso como de las sustancias involucradas, buscando eliminar, controlar, disminuir o sustituir esas sustancias químicas o peligrosas en lo posible. Tratar los peligros o riesgos, medidas y acciones. Entonces, trabajo en equipo, integrar el conocimiento de todo el personal como tal, ¿cierto?, hacia la gestión efectiva del riesgo químico. Como antepenúltima medida, monitorear y revisión. Entonces, divulgación y promoción para informar sobre los resultados no solo como cifras, sino en términos de aprendizajes, acciones de mejora continua, promoviendo la prevención de accidentes, ¿cierto?, enfermedad laboral, emergencias y contaminación. Luego de ello, y por último, vamos a comunicar las estadísticas, la prevención y la cultura que se debe generar para evitar cualquier accidente laboral o enfermedad laboral. Aquí tenemos algunos productos químicos de pronto que se utilizan en mantenimiento y aseo, pues realmente son como ciertos ejemplos, ¿listo? Cada uno de ellos pues tiene sus etiquetas respectivas y sus fichas de seguridad o fichas técnicas para que nosotros podamos saber cuál es su correcto funcionamiento, cuál es su correcto uso y cuál es, digamos que, su correcta manipulación. Por último, se dejan algunas medidas de seguridad, ¿cierto? Estas medidas de seguridad nos van a ayudar a cuidarnos en nuestro lugar de trabajo o vivienda, ¿listo? En el momento de que utilizamos estas sustancias químicas o sustancias peligrosas de acuerdo a lo que nosotros manipulemos. En primera instancia debemos conocer los peligros y características de cada producto que nosotros adquiramos, compremos o manipulemos. Evaluar realmente la necesidad de comprar ese tipo de productos. No debemos mezclar productos, ¿cierto?
Se deben hacer como tal o esa manipulación de esas sustancias de acuerdo a las indicaciones del fabricante, las cuales vamos a encontrar en las etiquetas o en las fichas de seguridad de los productos. Guardar productos de aseo, plaguicidas y medicamentos lejos de niños y de animales de pronto, porque pueden, digamos que, generar emergencias químicas. Evitar usar productos muy agresivos, muy contaminantes o que no tengan información de su reactividad o de su uso. Separar los productos inflamables y para que no vayan a generar alguna explosión o incendio dentro del sitio de trabajo. Otras medidas de seguridad para cuando nosotros estamos de pronto en nuestro lugar de trabajo o incluso en nuestra vivienda, al utilizar sustancias químicas, es separar plaguicidas, especialmente de alimentos, porque obviamente puede haber intoxicación por vía digestiva, ¿cierto? Separar los productos ácidos de los que contengan amoníaco o cáusticos como soda o potasa. Solo utilizar productos de limpieza en áreas bien ventiladas y utilizar elementos de protección personal. Bañar las manos y rostro antes de comer o tomar alguna bebida para evitar la ingesta de sustancias químicas que de pronto nos pueden quedar digamos, en alguna parte del cuerpo por la generación de pronto de vapores. Recordemos que los productos químicos tienen ciertos vapores, unos digamos que en mayor cantidad y otros en menor cantidad. Usar solo las cantidades necesarias, no desperdiciar el agua ni los productos. Y por último, dejar los recipientes muy bien tapados después de su uso. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado y pues que me hayan dado la oportunidad de compartir con ustedes este conocimiento. Espero que muchas de las medidas de seguridad que se hayan expuesto en este video seminario pues les sean útiles a ustedes tanto en sus labores, en las empresas como en la casa, ¿cierto? En nuestra vivienda, para evitar esos riesgos que realmente no son necesarios que debamos correr ni nosotros ni de pronto nuestros seres queridos. Espero que haya sido de su agrado, muchísimas gracias por su atención, que estén muy bien, muy buen día.